gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Me alegra verle, hermanos, en esta noche. Gracias a Dios que ya casi estamos culminando una semana de labor, donde Dios nos ha permitido, hermanos, la vida hasta este momento. Son las 8:17 y se me ha pedido estrictamente que debemos terminar a las 8:45 en esta noche. Así que tenemos poco tiempo. Así es que vamos a ir a las escrituras, hermanos. Vamos a iniciar un nuevo capítulo del libro de Números. Usted preguntará por qué tan luego. Es que ahora, hermanos, nuestras hermanas encargadas de llevar la contabilidad de la iglesia nos van a estar presentando el reporte financiero. Así es que 8:45 me pidieron ellas que debemos entregarles el tiempo para que no salgamos muy noche en esta noche. Así es que solamente vamos a ver parte del capítulo 9 del libro de Números, y si el Señor nos presta vida veremos la próxima parte el otro jueves. Libro de Números, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 14 vamos a estar leyendo en esta noche. Que sea Dios, hermanos, usando mis labios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Dios les bendiga en esta noche. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de ustedes. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrará. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros o con ustedes extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Vamos a orar. Dios amado, hemos leído su palabra, le pido que use mis labios. Háblenos, Dios, en esta noche. Que no sea yo hablando lo que pienso, lo que yo creo, Señor, sino que podamos basarnos a su palabra. Que su palabra, al cual es el mapa, Dios, que nos instruye, que nos marca el camino a seguir, sea hablándonos en esta noche. Usted conoce nuestra necesidad, usted conoce a su pueblo, Dios amado. Hay cosas, Señor, que el hombre no puede ver, como los pensamientos, lo que maquinamos en el corazón, pero usted lo sabe, Dios amado. Por eso le pido que nos hable a los que nos ha congregado en esta noche, en este lugar, como a todos aquellos, Dios, que nos ven a la distancia. Que esta palabra, Señor amado, como una espada de 2 filos, puede llegar y hacer, Señor amado, por lo cual fue enviada. Señor, se lo pido en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Como siempre acostumbro, hermanos, volver por un momento al capítulo anterior para que podamos seguir la línea. Yo sé que en 7 días tenemos la tendencia a olvidar, ¿verdad?, lo que estuvimos viendo el jueves anterior.
Si usted recuerda, estuvimos estudiando la consagración de los levitas y hablábamos, hermanos, que al momento de estos hombres ejercer su oficio, como usted quiera llamarle, el privilegio de trabajar en el tabernáculo, se presentó un problema. Y el problema era que estos hombres estaban impuros, no estaban aptos para ejercer ese privilegio. Y hablábamos y vimos cómo Dios se las arregló, hermanos, para solucionar este problema, haciendo una ceremonia de consagración donde la palabra expiación se repitió o se repite, hermanos, 7 veces en los últimos, en el capítulo 8, desde el versículo 5 hasta que termina en el versículo 26, 7 veces se repite la palabra expiación. Y hablábamos, hermanos, que el problema era que el hombre, en su estado natural, hemos nacido todos en pecado. Y Dios había establecido estrictamente donde Él dijo, nadie impuro puede acercarse al tabernáculo porque caerá muerto. Entonces Dios asigna el trabajo a estos hombres, el oficio, pero no podían ejercerlo todavía, mientras no fueran, hermanos, consagrados ceremonialmente. Entonces Dios, hermanos, estuvimos viendo y primero vimos el primer paso era donde estos hombres fueron rociados con el agua de la expiación. ¿Recuerda cómo se preparaba el agua de la expiación? Lo estuvimos viendo en el libro de Números, el capítulo 19, donde nos adelantamos un poco, donde ahí se nos dice que se trajo una vaca de color marrón. Este animal se degolló afuera del campamento, se quemó con todos sus intestinos, estiércol, todo, piel, el cuero, todo se quemó. Luego la ceniza, hermanos, se guardó y esta fue la que se mezcló con agua y eso se conocía como el agua de la consagración. Lo curioso de esto, hermanos, es que todos los que estuvieron en contacto con los desechos de este animal fueron inmundos hasta el siguiente día. Eso daba a entender, hermanos, y hablábamos de que esto de expiación es cuando alguien toma el lugar del culpable. Y luego, hermanos, siguiendo la ceremonia de cómo se consagraron los levitas, el pueblo, todo el pueblo, los hijos de Israel vinieron y pusieron sus manos sobre todos aquellos hombres de la tribu de Leví de 20 años para arriba. Y, hermanos, esto daba o simbolizaba de que transferían la responsabilidad. Recuerden, los levitas tomaron el lugar de todos los primogénitos. Transferían la responsabilidad a los levitas. Luego, hermanos, los levitas pusieron sus manos sobre los 2 novillos que habían traído para ser sacrificados. Y esto simbolizaba que estos hombres transferían su culpa, su pecado a estos animales para que fueran sacrificados. Y el animal, llevando la culpa que ellos cargaban, no es que literalmente, recuerden, en el Antiguo Testamento solo se cubría el pecado. En ningún momento encontrará en el Antiguo Testamento que el pecado era perdonado por completo. Solamente este sacrificio lo que hacía era aplacar la ira de Dios para que no matara a estos hombres cuando se acercaban al tabernáculo. Entonces estos hombres pusieron sus manos sobre los novillos y luego los novillos fueron sacrificados delante de Dios. Y así fue como los levitas pudieron, hermanos, ejercer su oficio en el tabernáculo. Por medio de esta ceremonia ellos fueron purificados. Y hasta entonces lo tuvimos en el capítulo, usted puede leer desde el versículo 15 en adelante. Y después de esto se acercaron los levitas y comenzaron a ejercer su privilegio. Y terminamos hablando, hermanos, de una edad donde estos hombres se jubilaban. Jubilarse no es otra cosa que cesaba su servicio, ¿verdad?, en el tabernáculo al cumplir una edad determinada por Dios. A los 50 años estos hombres ya no podían servir adentro del tabernáculo. Sí podían trabajar como guardas, ¿verdad? Guardias cuidando, hermanos, la entrada del tabernáculo, pero ya no podían ejercer el oficio que ejercían de entre los 20 a los 50 años. Y ahora llegamos al capítulo 9, donde, hermanos, el capítulo 9 es como el capítulo 8 de esos capítulos o el capítulo 7, perdón, que está fuera de lugar cronológicamente. Porque si usted se da cuenta, el capítulo 9 comienza, hermanos, similar al capítulo 1 del libro de Números. El capítulo 9 nos dice que Dios le habló a Moisés y le habló en el 2.º año de su salida de Egipto, en el mes primero, diciendo. Y si usted va al capítulo 1 dice lo mismo. Según algunos estudiosos, hermanos, el capítulo 9 sucedió antes de todo lo que hemos leído. Pero Dios, hermanos, como hemos venido estudiando, Dios nos quiere dar a entender cómo Él había ordenado al pueblo. Hasta este momento sabemos, hermanos,
el papel que desempeñaban las demás tribus. Las demás tribus hizo un censo para saber con cuántos hombres contaba el pueblo que podían ir a la guerra. Los únicos que fueron excluidos de esto fueron los levitas, porque a ellos se les dio una, hermanos, asignación diferente, donde ellos estaban encargados de ayudar a los sacerdotes, juntamente con Aarón y sus hijos. Ellos no podían ir a la guerra, pero de ahí el resto de las tribus, su trabajo era, hermanos, proveer hombres para que fueran a la guerra a pelear, y lo veremos más adelante cuando Israel se enfrenta, hermanos, contra otros pueblos. Ahora, también sabemos, hermanos, hasta este momento, cómo estaban organizados alrededor del tabernáculo, qué posición. La tribu de Judá iba primero, luego la siguiente tribu, y aún cómo marchaban. Cuando Dios, veremos en el capítulo 10, cuando Dios les dice que finalmente se pueden mover del monte Sinaí y caminar por el desierto, llevan un orden donde todos son dirigidos por la tribu de Judá y luego la tribu que sigue, y así ordenadamente. Y cuando se acampaban, cuando se detenía la nube, que veremos en el capítulo 10, se organizaban como Dios había mandado que debían organizarse. Y por eso, hermanos, Dios nos muestra los capítulos anteriores para que entendamos que bajo este orden, bajo esta organización, el pueblo de Israel celebró, hermanos, el aniversario de la Pascua. Recuerde, ya la Pascua se había celebrado. Lo vimos en Levítico capítulo 12. Fue la noche que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios le dijo, deben hacer esto antes de que salgan de Egipto. Recordando, hermanos, cómo Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y vamos a estar viendo esto, hermanos, más detenidamente, pero si usted recuerda, para los israelitas, y note cómo digo, para los israelitas en el Antiguo Testamento, la Pascua, hermanos, era un recordatorio de cómo Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, pero guardó a todos los primogénitos de Israel. Y cómo Dios, hermanos, hizo diferencia entre el egipcio y el israelita, o los hijos de Jacob, fue que pusieron sangre en los marcos de su puerta. Esa noche la Biblia describe que el ángel de la muerte se paseó por la nación de Egipto y, hermanos, visitó todas las casas esa noche, y donde no vio la marca de sangre de aquel cordero que se había matado, se había sacrificado, entró y mató, hermanos, desde hombres hasta animales, los primogénitos. Pero Dios guardó la sangre, hermanos. Fue una protección, o fue un símbolo para que el ángel de la muerte pasara sobre. Eso quiere decir Pascua, pasar sobre. Y no tocó, hermanos, a ningún hijo de Israel. Y Dios les dijo, esto lo harán por todas las generaciones, recordando cómo Dios los guardó del ángel de la muerte y cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y esto es lo que estamos leyendo en el capítulo 9, hermanos, donde Dios le dice a Moisés, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, cabal en la fecha establecida. El mes, estuvimos estudiando que el primer mes se llamaba Nisan, así como la marca de carro, Nisan, que era el primer mes en el calendario de los israelitas, que según nuestro calendario, hermanos, viene siendo como entre marzo y abril. Ahí comenzaba el año para los israelitas. Dios les dijo en el primer mes del año, y Dios habló, hermanos, en el segundo año a Moisés diciendo, versículo 2, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Ahora esto, hermanos, era un recordatorio a celebrar la Pascua. Digo recordatorio, aunque ya Israel sabía, Dios había dicho la primera vez que la celebraron, que esto lo iban a hacer, hermanos, todos los días de su vida. Y cuando murieran los viejos, iban a enseñarle a sus hijos que debían celebrarla, aun cuando ellos no estuvieran, recordando cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud bajo el yugo de los egipcios. Y sigue diciendo el versículo 3, el 14º día, que sería el día 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Dice entre las 2 tardes. Para Israel, hermanos, para el israelita en aquel tiempo, el día comenzaba nomás, hermanos, el sol se escondía. Terminaba el día y comenzaba el nuevo día. Entonces ellos celebraban la Pascua al nomás esconderse el sol. Comenzaban los preparativos y comenzaban a celebrar la Pascua.
y terminaba el siguiente día cuando el sol se escondía. Por eso es que dice entre las 2 tardes. Y dice, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todo lo que Dios estableció en Levíticos capítulo 12, donde debía ser un animal sin defecto, debía ser, hermanos, un cordero, debía, hermanos, no tener defecto, no podían quebrarle ningún hueso. Y todo esto simbolizaba, hermanos, a lo que Cristo vino a hacer por nosotros en el sacrificio de la cruz, en la cruz del Calvario. Pero miren cómo dice el versículo 5. Celebraron la Pascua en el mes primero. Confirma que la celebraron a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y notará, hermanos, que en este libro de Números se repite mucho esta palabra. Hicieron conforme Jehová mandó a Moisés. Ahora el versículo, hermanos, 6, se presenta otro problema. Que había un grupo de hombres que no podían participar. Este grupo de hombres, hermanos, hacen una pregunta a Moisés y le dicen, ¿por qué nosotros no podemos ofrecer sacrificio a Jehová? Miren lo que dice el versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Preguntará usted por qué estos hombres estaban inmundos. Recuerde, hermanos, aunque la Biblia no lo dice, pero así como en nuestros tiempos nacen niños y mueren personas, lo mismo sucedía entre el pueblo de Israel. Entonces, según el orden que vemos que tenía este pueblo, hermanos, como Dios lo había organizado, quienes iban a la guerra, quienes servían en el tabernáculo, un orden bien, hermanos, estricto que Dios había dado y que debía seguir el pueblo. La Biblia no lo dice, pero podemos deducir que habían asignado hombres especialmente encargados de sacar los cuerpos o de enterrar a aquellas personas que morían. O algún animal se moría, ya fuera por el calor, se moría en el desierto, entonces habían hombres asignados, no podían contaminarse todos, habían hombres asignados para este trabajo. Entonces estos son los hombres, se creen algunos estudiosos, que son los que le preguntan a Moisés. Mire el versículo 6, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos a causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Ahora Moisés, hermanos, pudo haber dado una respuesta en el momento. Moisés pudo haber dicho rotundamente, ustedes no pueden, tendrán que esperar hasta el próximo año. O Moisés pudo como ser flexible y pudo haber dicho, bueno, el trabajo de ustedes es sacar muertos, es no dejar que se descompongan adentro del campamento. Yo creo que a Dios no le va a interesar, así es que pueden participar. No, Moisés no hizo ninguna de esas cosas. Dice la Biblia que fue y consultó a Dios. Preguntó a Dios qué se podía hacer en este caso. Ahora yo quiero llevarlo, antes de que continuemos, quiero llevarlo, hermanos, a un versículo que es muy importante que lo veamos en esta noche, donde, hermanos, estos hombres se acercaron a Moisés con una pregunta, hermanos, importante, porque Dios había dado ya sus leyes y Dios había dicho, hermanos, que las cosas sagradas debían respetarse. Miren lo que dice Levítico, vaya conmigo, demos vuelta allá atrás, Levítico capítulo 22, versículo 3. Y quiero que leamos este versículo como un recordatorio. Yo sé que ya estudiamos Levítico, pero yo quiero que quede grabado en nuestra mente en esta noche. Si de todo lo que voy a hablar va a recordar algo, recordemos este versículo. Dios, hablando a Moisés, le dijo, vamos a leer desde el versículo 1 mejor, Levítico 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y note esto, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Eso de profanar es, hermanos, burlarse o no tener reverencia a las cosas sagradas de Dios. Y luego le dice Dios en el versículo 3, diles, todo varón
de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Por ese motivo estos hombres preguntaron. Ellos sabían que estaban inmundos, respetando las cosas sagradas de Dios, y este mismo, hermanos, principio aplica en nuestros tiempos. Por eso yo siempre digo, hermanos, con las cosas de Dios no debemos jugar. Es mejor ser honesto con uno mismo y con Dios y decir, hermano, estoy mal, no puedo ejercer ese privilegio. Yo sé que me pusieron a dirigir, pero estoy peleado con mi esposa, le grité a mi jefe, lo que haya sido, o no he podido perdonar tal ofensa. Mi hermano me robó el terreno allá, la herencia que me dejó mi papá, y hasta el día de hoy no lo he podido perdonar. Ser honesto con Dios, como hicieron estos hombres. Le dijeron a Moisés, pero la pregunta de ellos es, ¿por qué no podemos ofrecer sacrificio como los demás? Entonces Moisés no tenía una respuesta. Moisés, hermanos, el versículo 8 nos dice que lo que hizo Moisés, y Moisés le respondió, esperen, yo iré a ver qué Dios ordena acerca de ustedes. Moisés va y consulta con Dios, y Dios, hermanos, Dios que fue el dador de la ley, le contesta en el versículo, el versículo 9 nos relata y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, y note esto, le agrega Dios más, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas, la comerán. Debían esperar 30 días para poder celebrarlo. Ya fuera que estuvieran inmundos o estuvieran de viaje, no podían celebrar la Pascua, pero no debían esperar un año, sino que, hermanos, tenían que esperar 30 días para poder celebrarla. Pero Dios agrega algo más en su respuesta. El 12 dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, debían comerlo el mismo día, y tampoco quebrarán hueso de él, recordando lo que había dicho en Éxodo 12, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Pero el 13 es donde Dios le agrega y dice, mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal llevará su pecado. Esto era un problema. Participar de la Pascua inmundo, Dios lo mataba. Estar, hermanos, que no estuviera de viaje y no estuviera inmundo, pero no tenía ganas de celebrarla, también Dios lo mataba. Participar inmundo o el no querer participar pudiendo hacerlo, era un problema. Ahora muchos hermanos, y ha habido muchos debates en esto de que por qué la iglesia o nosotros, los cristianos, celebramos la cena del Señor de la manera que la celebramos. Yo quiero que entendamos algo nosotros en esta noche. Nosotros no celebramos la Pascua. La Pascua que celebraba Israel, hermanos, era recordando lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Ellos literalmente mataban un cordero y literalmente se lo comían carne, literal. No era, hermanos, simbólico. Ahora nosotros lo hacemos de una manera simbólica, pero ¿cómo celebró Jesús? Él estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, que estamos leyendo que celebraba Israel por todos esos años, lo ha venido celebrando. Pero Jesús lo hizo de una manera diferente. Dice que tomó la copa, partió un pedazo de pan y lo pasó en todos, y todos tomaron un pedazo de pan y les dijo, comed, esto es mi cuerpo. Ya no el cordero que estaban comiendo, que se había preparado para la Pascua. Jesús les dijo, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, dándoles a entender lo que estaba a punto de suceder. Y luego dice la Biblia que tomó la copa y les dio y les dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Les digo esto, hermanos, porque ha habido mucho debate ahora con estos judíos mesiánicos que han aparecido, donde le dicen, no, ya no se dice Jesús, tiene que decir Yeshua, Hamashiach. Mire, hermanos, como sea, Dios sabe al Dios que le adoramos.
ni así usted lo diga en hebreo, en inglés, en latín, alemán, en italiano, al mismo Dios adoramos. Eso de que Jesús y que se lo inventaron los católicos y que, mire, la traducción que haya sido, tenemos la Biblia, y porque han llegado hasta decir, no, la Biblia que ustedes tienen no es la verdadera, miren, nosotros hemos sacado la verdadera, es puro negocio todo. Mire, compre la copia que nosotros, esta sí es la verdadera, traducido del original, del hebreo, porque nosotros hablamos el hebreo. Sea correcta o no sea correcta, algo yo le puedo decir. Por generaciones esta Biblia, aunque esté mal traducida o esté incompleta, ha salvado miles de almas y sigue salvando miles de almas. Parte de la palabra de Dios puede ser. Un versículo puede ser que esté correcto en todo este libro, pero si es palabra de Dios, tiene el mismo poder. Y les digo, hermanos, porque han llegado hasta decir, no, como ustedes celebran la Pascua, no es así. Tienen que hacerlo de esta manera. Se celebra en todo el día. Y quieren imponer, hermanos, que se celebre como se hacía en el antiguo tiempo. Vuelvo y repito, nosotros no celebramos la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor, lo que Jesús estableció. Miren lo que dice para ponerle fundamento a esto. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Yo sé que ya lo hemos leído anteriormente, pero siempre me gusta, hermanos, que hacemos una aclaración, ponerle fundamento bíblico. ¿Se recuerda usted cuando Jesús vino para ser bautizado? Dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando. Apareció Jesús y desde el momento que Juan lo vio, ¿cuáles fueron las palabras que dijo Juan? Oh, ahí viene mi primo Jesús, porque eran primos en carne. ¿Cómo dijo Juan? Oh, ahí viene mi primo. O le dijo Juan, víbora, ¿quién te enseñó? Como le dijo a los demás religiosos, ¿quién te enseñó el camino? ¿Quién te enseñó a escapar de la condenación? No, ¿cómo dijo Juan? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué era lo que mataban los judíos en el antiguo tiempo en la Pascua? Un corderito. Y se lo comían literalmente. Miren lo que dice Pablo. Pablo retoma esto que dijo Juan cuando vio a Jesús y dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 5:7. Dijo Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que ahora son sinceridad y verdad. Cristo, dice él, es nuestra Pascua. Ahora, yo le he dicho a usted que nosotros literalmente no comemos, hermanos, carne, como hacían los judíos, donde, hermanos, el judío mataba el corderito y debía comérselo en todo ese día y no podía dejar nada para el siguiente día. Pero Jesús, hablando de esto, hermanos, de que Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros, y por eso que nosotros ya no hacemos como se hace en la Pascua, donde traemos carne y todos nos sentamos a comer celebrando la Pascua. No, nosotros celebramos la cena del Señor. Le digo esto, hermanos, porque los mismos principios, y aquí es donde yo quiero que usted no se pierda, los mismos principios que aplicaban para la Pascua aplican ahora para la cena del Señor. Alguien inmundo no podía celebrar la Pascua. Cuando hemos tomado la cena del Señor, ahí siempre en Corintios, si usted le da vuelta a la hoja, Corintios capítulo 11, el versículo en 27, que dice Pablo, el que comiera este pan y bebiera este vino indignamente, será culpado. Vamos a leerlo. 1 Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire, hermano, a mí me asombra ver cómo hay personas que ejercen privilegio, suben acá arriba, sabiendo ellos lo que maquinan en su mente, lo que maquinan en su corazón, que es algo que nosotros no podemos ver. Por eso Pablo dice, examínese cada uno. Tener aquella, hermanos, honestidad, como dijeron aquellos hombres. ¿Estamos inmundos? ¿Qué podemos hacer? Le dijeron a Moisés.
Le digo esto, hermanos, donde participan de la cena del Señor, suben acá arriba, ejercen un privilegio, pero de repente ya no ejercen el privilegio por cualquier motivo. Y algo curioso del ser humano es que cuando anda mal, revela lo que hay en su corazón. Donde a mí me llama la atención, hermanos, y de verdad me llena de asombro, alguien que ha ejercido privilegio, ha subido acá arriba, ha participado en la cena del Señor, llega un momento donde dice, bueno, ya no, ni debo ir, no debo estar ni en las actividades de la iglesia, no debo estar ni en participar con los jóvenes o cualquier actividad. De todos modos, ya no ejerzo privilegio, ya no tengo que estar ahí. Eso da a demostrar que hacía las cosas por obligación, no nacía del corazón. Y el error más grande que usted puede hacer, hermanos, es hacer algo porque se le impone. Hemos hablado de esto, ni la ofrenda recibida así, si usted la da porque alguien se la pide o le dijo, no, usted tiene que dar el diezmo, mejor no de nada, porque Dios no lo recibe. Así como el ofrendar, el diezmar, el brindar nuestro tiempo, ofrendar nuestro tiempo a Dios, el venir a la iglesia, así como todas esas cosas deben nacer del corazón. O usted de los que viene y dice, otra vez me toca servir, bueno, tengo que estar ahí. Si yo pudiera, mejor me quedo en la casa, mejor quédese. Sé honesto y diga, hermanos, no siento ganas de ir, yo sé que me tocaba servir, no tengo ganas de ir, me voy a quedar en casa. Gloria a Dios, nadie le va a decir nada por eso. Está siendo honesto. Pero si viene, dice, cansado, me toca estar parado y otra vez. Esos niños rebeldes que no le hacen caso a uno. Pero ya me comprometí con este privilegio y tengo que salir adelante, voy a ir. Dios no recibe eso. Le traemos a Dios, hermanos, como hemos hablado, un animal enfermo. Y si usted hace o ejerce su privilegio de esa manera, yo le aconsejo en esta noche que tome en serio las cosas sagradas de Dios. Tomemos en serio las cosas sagradas de Dios. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe lo que maquinamos en nuestro pensamiento. Le digo porque me llena de asombro escuchar a alguien que ejerció un privilegio y se exprese de esa manera. De por fin ya ni tengo que ir. Como ya no estoy ahí arriba, ya no ejerzo mi privilegio, ¿qué me pueden obligar? Imagínese usted, escuche esas palabras. Hacía las cosas porque se le imponía, se le obligaba. Yo por eso no soy, hermanos, partidario de exigir a jóvenes o a cualquier persona de que tiene que pasar al frente a orar. No, eso debe nacer del corazón. Donde pudiéramos decir, todo el que ejerce privilegio, los martes a orar acá al frente, en el altar, nada de quedarse allá en la silla, no, al frente. Pero el problema es que muchas de esas personas lo hacen porque se les obliga, no es del corazón. Y están viendo si pues alguien no lo está viendo, se levanta rápido. No es del corazón. Todo lo que hacemos para el Señor debe nacer del corazón. Por eso que Pablo hablando dice, todo aquel que tomare la cena del Señor indignamente. Ahora ese es el primer requisito. Le dije que en el antiguo tiempo era todo inmundo no podía participar. El otro era pudiendo hacerlo y no lo hacía, llevaba su propio pecado y Dios lo mataba. Mire lo que dijo Jesús, ya para ir cerrando, yo sé que ya se me fue el tiempo y las hermanas que van a dar el reporte se me quedan viendo. Mire lo que dijo Jesús en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, volviendo ahí en los evangelios. En Juan, capítulo 6, versículo 53. Esto no lo dijo ninguno de los apóstoles, lo dijo Jesús. Mire lo que dijo Jesús hablando de este tema. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, esto quiere decir verdaderamente te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, note esto, no tenéis vida en ustedes. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿comemos literalmente carne y bebemos sangre? Esta fue una de las acusaciones que le hicieron a la iglesia del primer siglo, a la iglesia del libro de los Hechos. Los acusaron de caníbales, que comían gente
tomaban sangre de gente y comían carne de gente. Porque, y esto es algo, hermanos, aquí es donde comete un error la Iglesia Católica cuando ellos celebran la hostia, donde ellos hacen una oración y ellos le llaman la configuración de que el vino, ¿verdad?, que tiene alcohol, que se echa el cura, se convierte literalmente, dicen ellos, en sangre. Y la hostia se convierte literalmente en carne. Bueno, yo nunca he participado en esas ceremonias, pero los que lo han hecho dicen que es como cualquier galleta, no es carne la que han comido. Entonces, hermanos, esto es simbólico lo que nosotros hacemos. Ahora, cuando Jesús dijo, el que no come mi carne, esto está hablando de recibirlo a Él. Cuando usted literalmente recibe a Cristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, el que no participaba, note, de la Pascua, ese, y pudiendo hacerlo, ese llevaba su pecado. Dios lo mataba. Dijo Dios, será exterminado de entre el pueblo y llevará su culpa, llevará su pecado. Todo aquel que muere sin Cristo, que pudiendo hacerlo, no recibe a Cristo y simbólicamente come su sangre y toma su sangre y come su carne, ese no heredará el reino de los cielos. Ese no tendrá vida eterna. Por eso es que yo, hermanos, les digo a ustedes, nadie podrá decirle en aquel día a Dios, ¿por qué me condenaste? No, Él le dirá, tú tuviste la oportunidad de hacerlo y tú escogiste ir a este lugar. Tú mismo te condenaste. Ya para ir cerrando, allá en Números, hermanos, Dios termina en los últimos capítulos donde le dice en el 14, y que si algún extranjero decide celebrar la Pascua, debe obedecer a las leyes, así como los israelitas. Las leyes debía circuncidarse como todo israelita, debía guardar las leyes como todo israelita y podía participar. Mire, hermanos, desde el antiguo tiempo, y aquí fue donde se perdieron los religiosos del tiempo de Jesús. Desde el antiguo tiempo Dios extendió y abrió su misericordia no solamente para el pueblo de Israel, sino para los gentiles. Muchos hemos cometido el error de decir que cuando Cristo vino lo extendió para los gentiles. No, desde el antiguo tiempo se ha extendido para el que no era judío. Aquí dice que todo extranjero que quisiera participar de la Pascua podía hacerlo. El único requisito era que debía obedecer las leyes que Dios había dado a Israel, porque termina el versículo 14 dice, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. No había diferencia, el mismo rito hacían todos, la misma ley obedecían todos. Por eso es que en el libro de los Hechos se confundieron, ¿verdad? Si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 10, del 44 al 48, cuando los apóstoles, Pedro vio que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, se maravilló, se sorprendió a este hombre y dijo, ¿y cómo el Espíritu de Dios cae en esta gente inmunda? Porque para ellos un gentil, alguien que no era israelita, era una persona sucia, un inmundo. Entonces se admiraron y dijeron, ¿cómo el Espíritu también cae entre los gentiles? Pero Pablo dijo, ¿podemos nosotros decidir o decirle a Dios a quién bendice o en quién pone su Espíritu? Y allí entendió Pedro que Dios no hace acepción de personas. Si estos hombres del antiguo tiempo hubieran entendido esto, hermanos, hubiera sido muy diferente, no hubieran discriminado a los samaritanos, no hubieran discriminado a los gentiles los miraban como perros, así les llamaban los judíos en aquel tiempo, a todo aquel que no era israelita, a todo aquel que no era circuncidado. Pero la misericordia de Dios se viene mostrando, hermanos, desde el antiguo tiempo y ahora nos ha alcanzado a nosotros. Donde no tenemos que descender de Jacob, ahora descendemos, hermanos, de un mejor pueblo todavía, donde dice Pablo que de los dos hizo uno solo. Ya no hay diferencia entre judío, no hay diferencia entre griego, entre hombre, entre mujer. Delante de Dios todos somos iguales. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos, porque ya la hermana ya me hizo varias señas allá atrás. Vamos a orar. Si el Señor nos presta vida, continuamos con este capítulo el próximo jueves. Dios amado, gracias. Gracias porque un día tuvo misericordia de nosotros. Aunque no calificábamos, Dios amado, no éramos dignos, pero esa gracia, Señor, que tuvo para nosotros, un regalo no merecido.